Bueno, pues ya estamos aquí en el tercer video de este proyecto de la construcción de un proyecto de intervención jurídica en minutos a través de estos microvideos y ya estamos en el momento de empezar a describir cuáles son los elementos o las partes que tiene un proyecto de intervención. Vamos hoy a mencionar 4 elementos que son la carátula, el índice, el resumen y la presentación con sus 4 subapartados de los que hablamos en un video anterior, que son la introducción, el estudio de la realidad, la descripción del problema y el problema jurídico. Bueno, empecemos con la carátula. Este es el más sencillito porque en este nosotros tenemos que incorporar principalmente el título del proyecto de intervención. ¿Por qué? Porque en este el lector se va a dar cuenta de qué trata nuestro proyecto. La naturaleza, la esencia, el objetivo, qué pretendemos con el proyecto de intervención. Se propone que no sean más de 15 palabras porque generalmente si son más, entonces se distrae el lector y ya no alcanza a comprender qué es lo que el interventor quiso hacer o pretende en la intervención jurídica propiamente dicha, ¿no? Pero hay otros elementos como la institución, en donde se radica, el programa educativo, si es que lo hay, el director del proyecto de intervención, el nombre del estudiante, el lugar en donde se encuentra la intervención, la fecha, etcétera. Esos son los elementos de la carátula. El segundo punto es el índice. ¿Se acuerdan que en el video anterior nosotros señalamos cuáles son los elementos que llevan proyecto de intervención? Se los resumo rapidito, ¿no? En primer lugar, tenemos las palabras clave acompañado del resumen. Segundo punto, la presentación con sus subapartados, las bases teóricas, es decir, los 6 marcos que comentamos, la intervención, la estrategia de aplicación, la administración del proyecto, la evaluación ex ante, las fuentes y los anexos si es que los hay. El tercer elemento que vamos a mencionar es el resumen o las palabras clave. ¿Qué va en el resumen? En el resumen nosotros debemos de mencionar la descripción general de nuestro proyecto de intervención. Y junto a ese resumen habrá que incorporar cuáles son los vocablos que sustentan nuestra intervención. Y a esto le denominamos palabras claves. Sugerimos que no sean más de 150 palabras porque su nombre lo indica, se trata de un resumen. El cuarto punto es la presentación. La presentación con los elementos que nosotros ya mencionamos, que lleva 4 subapartados, que son la introducción de todo el proyecto de intervención, el estudio de la realidad, la descripción del problema y el problema jurídico. Vamos a empezar con la introducción. En este apartado vamos a narrar cuál es nuestra intención como interventores de la intervención jurídica, ¿no? O sea, hacia dónde queremos ir. Pero también debemos establecer los límites, o sea, el marco, el mosaico en el que no nos vamos a salir, hasta dónde vamos a llegar. Y en ese sentido también estaríamos marcando los propósitos, que dicho sea de paso, y como lo había dicho en un video anterior, pues tiene que ver con un ejercicio de la metodología del marco lógico, que es la matriz de indicadores de resultados, en donde se establece precisamente nuestro propósito. Y finalmente hablaremos de un contenido muy breve de lo que implica nuestro proyecto de intervención. Sugerimos 3 preguntas que una vez que sean respondidas podemos llevar a cabo la redacción de la introducción, que es ¿qué se quiere hacer? ¿Por qué se quiere hacer? ¿Y para qué se pretende realizar? El segundo subpunto de la presentación es el estudio de la realidad. Para que nosotros llevemos a cabo el estudio de la realidad de manera idónea, es necesario que tengamos un amplio conocimiento de la problemática que vamos a atacar. Y para ello podemos hacer uso de datos verídicos, de tablas, de encuestas, etcétera, que nos permitan establecer hacia dónde vamos y considerar las generalidades de esa situación en específico. El segundo es la descripción del problema dentro de la presentación. Acuérdense, estamos en la presentación. La descripción del problema.
Esta tiene una relación íntima con la situación real. Y aquí es donde nosotros vamos a hacer alusión de los hechos auténticos y obviamente vinculado con la materia jurídica, ¿no? O sea, aquí de lo que vamos a tratar es que se mencionen las características y el contexto de ese problema, que todavía no entramos porque ese es otro de los puntos de la presentación, pero en el que nosotros vamos a visualizar cuál es, o vamos a dar todas las características y el contexto del problema. Y por último, nosotros tenemos el problema jurídico. En el problema jurídico hay varias características o varios lineamientos que debemos seguir. Uno, debe ser breve, debe ser claro, porque ya tenemos los otros elementos dentro de la presentación. Y aquí lo que nosotros vamos a decir es qué agentes intervienen, qué sujetos están directamente relacionados con intervención, cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias jurídicas de esa situación real. Obviamente debemos mencionar cuál va a ser la vía idónea que nosotros como interventores consideramos para que esa problemática desaparezca o se minimice. Bueno, pues con esto nosotros terminamos esta parte de los primeros elementos del proyecto de intervención. Los invito a que en el próximo video continuemos con los siguientes elementos. Bye.